Bienvenidos, bienvenidas, desde donde nos están escuchando. ¿Y a qué hora les gusta escuchar estas historias? Me gustaría saberlo, para poder dedicarles relatos brutales. Sin más que decir, comenzamos. Akira, un nombre corto, pero con una historia larga y oscura. Un pueblito andino, escondido entre montañas, cubierto por neblinas densas, caminos polvorientos y árboles que parecen susurrar secretos. Para conocer este relato, debemos retroceder en el tiempo, hasta el año 1900. Akira no era como cualquier pueblo, era solitario, cerrado, desconfiado. Allí, la ley no llegaba, los uniformes no entraban, y la justicia la aplicaban a su manera. En esos años, el pueblo había vivido una serie de robos de animales. Las noches eran largas, los perros ladraban sin parar, y el ganado desaparecía sin dejar rastro. Los abigeos, ladrones de ganado, comenzaron a aparecer como una plaga, y eso despertó algo en la comunidad. Una furia silenciosa, una decisión que marcaría el destino de Akira para siempre. Los pobladores dijeron: no más, no esperaremos a nadie, nosotros haremos justicia. Fue así como construyeron su propia cárcel. No una cárcel cualquiera, una prisión hecha de piedra pura, grandes bloques traídos desde los ríos más bravos, un lugar sin ventanas, sin salidas, sin misericordia, paredes gruesas que no dejaban escapar el eco, y una puerta de hierro que pesaba como el pecado mismo. A los abigeos no se les llevaba a juicio, no había abogados, no había perdón, solo oscuridad. Pero con el tiempo, la cárcel se transformó en otra cosa. Ya no solo encerraban a los ladrones de animales, sino también a cualquiera que rompiera las reglas del pueblo. Una discusión en la plaza, una mirada desafiante, un error cometido en el momento equivocado, y terminabas ahí adentro. Se decía que, con los días, las personas empezaban a perder la razón. El encierro, el frío, el hambre, todo eso convertía la cárcel de piedra en una tumba anticipada. El pueblo no se detenía. Cada mes, se sumaban más. Y pronto, la cárcel ya no tenía espacio. En su desesperación, un grupo de reos decidió cavar un túnel secreto, de más de 500 metros. Lo hicieron con las uñas, con piedras afiladas, con pedazos de hueso. Pasaron meses enteros cavando, soñando con la libertad. Pero el escape nunca llegó. Alguien los delató, y cuando intentaron salir, el pueblo los estaba esperando. No hubo más palabras, no hubo gritos, solo puños, piedras, cadenas. Los devolvieron a la prisión, pero esta vez, no con intención de que sobrevivieran. Les quitaron todo: agua, comida, luz. Los dejaron solos con su respiración, hasta que ni eso quedó. Murieron de a pocos, y con el tiempo, sus cuerpos se secaron, se pudrieron, y se convirtieron en huesos. Los esqueletos aún están allí, apilados en las esquinas, como si esperaran algo, como si guardaran silencio porque están escuchando. Los años pasaron, las autoridades cambiaron, y la historia fue enterrada a propósito. Hoy, la cárcel sigue de pie, las piedras están intactas, la puerta sigue cerrando con un sonido que se clava en los oídos. Solo se puede entrar unos metros. Después de eso, el aire se vuelve denso, la oscuridad se espesa, y muchos sienten que no están solos. Dicen que si te quedas en silencio, puedes oír cadenas arrastrándose, susurros, golpes suaves en las paredes. Pero no hay nadie, o al menos, eso es lo que se cree. Las nuevas generaciones no quieren saber la verdad, y los viejos prefieren callar, porque saben que la cárcel de piedra de Akira no fue solo una prisión. Fue un lugar donde el odio, la venganza y el sufrimiento tomaron forma. Una estructura que respira, que recuerda, y que espera. ¿Qué es lo que espera? Tal vez que alguien entre y no salga. Tal vez que se cuente su historia. La cárcel de piedra sigue ahí. No importa cuántas lluvias hayan caído, ni los terremotos que estremecieron la sierra. Esa prisión no se ha movido ni un centímetro. Y eso, para algunos, es una bendición, pero para otros, una maldición que nunca se desentierra. Con los años, comenzaron a pasar cosas que nadie se atrevía a explicar. Visitantes, curiosos, gente de fuera que había escuchado rumores y querían ver la famosa cárcel de Akira. Algunos entraban por unos metros, grababan, tomaban fotos, susurraban, pero no todos regresaban igual. Muchos volvían en silencio, pálidos, sin poder dormir por días. Otros simplemente no volvían. Y los pocos que lograron contar lo que sintieron,
coincidían en lo mismo. Había algo allá adentro, algo que nos miraba desde la oscuridad. Se escuchaban voces, pasos, pero no había nadie. Sentí una mano fría tocarme el hombro, pero cuando volteé, no había nadie detrás. El túnel parece seguir vivo. El túnel, ese túnel de 500 metros, cavado por los prisioneros antes de morir, nunca fue destruido por completo. Lo taparon, sí, le arrojaron piedras, tierra, incluso sellaron la entrada con cemento, pero por alguna razón, de vez en cuando vuelve a abrirse por dentro. Una grieta nueva, un suspiro de tierra removida, un aire húmedo que sale desde el interior como si alguien siguiera respirando ahí abajo. Los más ancianos del pueblo comenzaron a decir que la cárcel había absorbido el alma de los reos, que no murieron como cuerpos, sino que se convirtieron en parte del lugar. Las piedras, el techo, el suelo, todo está cargado de odio, de rencor. Es como si la cárcel tuviera memoria, y cada vez que alguien se acerca, ella recuerda. Se cuenta que una noche, durante una fuerte tormenta, un grupo de jóvenes del pueblo decidió entrar más allá de lo permitido. Querían ver hasta dónde llegaba el túnel. Querían grabar un video, reírse del miedo ajeno. Entraron con linternas, cámaras, machetes. Iban con risas, y salieron gritando como locos. Uno de ellos nunca volvió a hablar. Otro comenzó a tener ataques cada vez que caía la noche. Y el tercero desapareció a los 3 días. Su cuerpo jamás fue encontrado. Desde entonces, nadie se atreve a cruzar la línea. La puerta de hierro permanece cerrada con candados. Y aunque hay quienes se acercan, nadie se atreve a empujarla, porque ahora se dice que la cárcel elige a quien deja entrar, y a quien jamás dejará salir. Algunos estudiosos, años después, quisieron investigar el caso. Geólogos, antropólogos, incluso un par de historiadores. Pero cuando analizaron las piedras de la estructura, descubrieron algo inquietante. Las piedras estaban calientes por dentro, como si tuvieran vida, como si la sangre de los que murieron ahí hubiera quedado atrapada entre los poros. Y lo más extraño, uno de los investigadores escuchó una voz mientras analizaba el túnel tapado. Una voz débil, rota, que decía, «Aún no es suficiente, aún no es suficiente». Los archivos del pueblo sobre la cárcel desaparecieron misteriosamente años atrás. No hay registros, no hay planos, solo hay rumores, miedo y silencio. Las nuevas autoridades del pueblo han preferido mantener la boca cerrada. No hacen visitas, no permiten grabaciones dentro. Y cuando alguien insiste, simplemente dicen, mejor no preguntes por lo que está enterrado. Mejor no despiertes lo que duerme. Porque Akira no solo construyó una cárcel de piedra, construyó una maldición con sus propias manos. Y esa maldición sigue esperando a que alguien entre y se quede. Pero esto apenas comienza. Mucho antes de que la cárcel de piedra quedara cerrada por completo, hubo un grupo de obreros enviados a reforzar los muros exteriores. El objetivo era evitar que los curiosos sigan ingresando, y que los rumores de escape o maldiciones no siguieran creciendo. Pero apenas comenzaron a trabajar, notaron algo fuera de lo común. Debajo del moho, de la piedra agrietada por los años, comenzaron a aparecer marcas, inscripciones, símbolos. No estaban grabadas como simples rayones. Estaban talladas con fuerza, con desesperación. Algunos parecían escritos con clavos, otros, con las uñas. Sí, con las uñas. Las paredes hablaban, palabras en quechua antiguo, frases cortadas en español, símbolos que nadie reconocía. Uno de los obreros que entendía la lengua nativa logró traducir algunas frases. Y eso fue lo que encendió las alarmas. Yo no robé, pero estoy condenado. Aquí no hay justicia, solo castigo. No salgas si logras escapar, porque ellos vendrán por ti. No muero, solo me disuelvo en la piedra. Quien lea esto, será el próximo en quedarse. Los mensajes eran más que gritos del pasado. Eran avisos, advertencias, maldiciones. Incluso encontraron uno, justo al lado de la entrada del túnel sellado, que decía, este túnel no lleva a la libertad, lleva a algo peor. Los símbolos eran más difíciles de entender. Círculos con espinas, triángulos dentro de otros triángulos, figuras de personas sin rostro, y lo más perturbador, el mismo símbolo repetido una y otra vez en diferentes partes de la cárcel. Un ojo cerrado, no un ojo común, era un ojo con la pupila rota, con lágrimas talladas como si llorara sangre.
Los expertos que llegaron a estudiar las inscripciones dijeron que no coincidían con ningún idioma conocido en su totalidad. Algunas frases tenían mezcla de quechua, latín y palabras sin sentido, pero todos los expertos coincidieron en una cosa: esto no fue escrito para que alguien lo entienda, fue escrito para que alguien lo obedezca. Desde entonces, nadie volvió a tocar esas paredes. Se prohibió pintar sobre ellas. Se evitó hablar de eso con los nuevos pobladores. Y los obreros que participaron en la restauración renunciaron uno por uno. Uno de ellos, antes de marcharse, dejó una nota clavada en la puerta de la alcaldía: lo que vive en esa piedra también vive en nosotros desde que entramos. No lo olviden, porque ella tampoco lo hará. Ella, sí, algunos creen que la cárcel es una entidad femenina, una conciencia dormida, una madre de castigo, una diosa de piedra que se alimenta del sufrimiento, y que por eso los reos no solo murieron encerrados, sino que fueron ofrecidos en sacrificio. Otros creen que esos símbolos fueron hechos para sellar algo dentro, algo que los pobladores antiguos conocían, algo que no debía salir jamás, y por eso construyeron la cárcel justo sobre ese punto exacto, no para encerrar a ladrones, sino para encerrar al mal. ¿Y sabes lo peor? Una de las inscripciones más recientes, descubierta durante un temblor hace unos años, apareció en una piedra que no estaba allí antes, una piedra que surgió del suelo como si hubiera sido empujada desde adentro, y tallado en ella, decía: ya no quedan más víctimas, ya no hay más castigo, pronto saldré. Ese mensaje no estaba allí en 1900, ni en 1950, apareció recién hace una década, y desde entonces, la cárcel de Akira se ha vuelto más silenciosa que nunca. No hay ruidos, no hay visitantes, no hay pájaros cerca, ni siquiera crecen plantas a su alrededor, como si todo lo que vive supiera que esa cárcel ya no contiene a los muertos, sino algo mucho peor. Durante muchos años, la cárcel de piedra había sido ignorada. Los pobladores preferían no hablar de ella. Los niños no se acercaban, y los visitantes simplemente no preguntaban. Pero con el tiempo, llegaron las nuevas autoridades. Gente joven, con ideas modernas, hombres que no creían en leyendas ni maldiciones. Ellos decidieron algo que cambió el destino del pueblo para siempre. Hay que demoler esa cárcel vieja. Es solo un montón de piedras húmedas. Vamos a construir un parque allí. El anuncio corrió por todo Akira. Algunos aplaudieron, otros simplemente guardaron silencio. Sabían que nada bueno saldría de remover esa cárcel. Pero los trabajos comenzaron. El primer día, llevaron maquinaria pesada, martillos hidráulicos, palas mecánicas, todo parecía ir bien, hasta que entraron al perímetro interno. Las máquinas se apagaban solas. Los operarios decían sentir náuseas, frío y mareos. Las herramientas metálicas se oxidaban en cuestión de horas. Los perros ladraban sin parar, mirando hacia el edificio. Uno de los ingenieros dejó el proyecto al segundo día. Otro desapareció sin dejar rastro. Solo encontraron su casco tirado en la entrada del túnel sellado. Aún así, decidieron continuar. Y fue entonces cuando comenzaron a derribar el muro norte. Fue allí donde todo estalló. Cuando el primer bloque cayó al suelo, un sonido extraño salió desde el interior de la cárcel. No fue un crujido de piedra, fue un lamento, un gemido profundo y largo, como si una multitud entera hubiera gritado al mismo tiempo desde el fondo de la tierra. El sonido duró exactamente 27 segundos. Algunos lo grabaron, pero cuando revisaron el audio, solo se escuchaban susurros en un idioma que nadie entendía. Voces que parecían decir una sola palabra repetida: Coapac, Coapac, Coapac. Esa noche, el pueblo perdió la electricidad. Todas las casas cercanas a la cárcel quedaron a oscuras. Los relojes se detuvieron a las 3:13 de la mañana. Los gallos no cantaron al amanecer. Y lo más extraño, el muro norte que habían derribado estaba de pie otra vez. Las cámaras de vigilancia se apagaron durante toda la madrugada, pero al revisar los archivos, algo aterrador apareció. Una figura, alta, delgada, sin rostro, envuelta en sombra, caminando por los pasillos reconstruidos de la cárcel. No estaba hecha de carne, tampoco de piedra. Era oscuridad pura, con forma humana. La demolición fue cancelada. La zona fue sellada con rejas, y los ingenieros firmaron un acuerdo de confidencialidad. Pero uno de ellos
Antes de irse, dejó una advertencia escrita con marcador rojo sobre el plano del proyecto. La cárcel se reconstruye sola. No necesita obreros. Solo necesita más tiempo. Y más almas. Desde ese día, nadie volvió a intentar derribarla. Y los pobladores más antiguos aseguran algo aún más siniestro. Cada vez que alguien toca la cárcel con intención de destruirla, una persona desaparece en el pueblo. No importa si vive cerca o no. Siempre alguien desaparece. ¿Coincidencia? ¿Justicia de la propia cárcel? ¿O simplemente una advertencia? Lo cierto es que Akira entendió el mensaje. Esa cárcel no se puede destruir, porque no fue hecha por manos comunes. Fue construida con odio, culpa y silencio. Y como todo lo que se crea con maldad, tiene vida propia. Y lo peor es que nadie sabe qué ocurrirá si algún día logra romperse por completo. ¿Qué saldrá de ahí? ¿A quién pertenece esa sombra? ¿Quién es Kuapak? En el corazón de la cárcel de piedra existe algo que nadie debería tocar. Un túnel, construido por los propios reos hace más de un siglo, en la desesperación más profunda. 500 metros de longitud, tallado solo con piedras, clavos oxidados y huesos. Sí, con huesos, porque cuando se acabaron las herramientas, usaron lo que tenían. Este túnel fue su intento de escape, un camino hacia la libertad, un suspiro de esperanza, pero nunca llegaron al final. Los atraparon, y los sellaron dentro, vivos, gritando, rasgando las piedras, maldeciendo. El túnel fue cerrado con 7 capas de rocas, y sobre él, colocaron un altar, un símbolo para advertir: quien lo abra, no saldrá. Pero como todo en el tiempo, fue olvidado. Hasta que, muchos años después, unos jóvenes del pueblo, curiosos y escépticos, decidieron buscar el túnel. Nadie los vio entrar, solo se supo por lo que dejaron grabado. Uno de ellos llevaba una cámara. Querían hacer un video de exploración urbana. Querían viralidad, querían vistas. Lo que consiguieron fue silencio. Un silencio que aún hoy pesa sobre Akira. Las grabaciones fueron recuperadas parcialmente. Solo se escucha el principio, el crujido de las hojas secas, el metal de la reja forzada, y sus pasos bajando hacia la oscuridad. Luego, la risa nerviosa, el eco del túnel, y de pronto, un gemido largo y profundo. Uno de los jóvenes pregunta: ¿escucharon eso? Y otro responde: no estamos solos. Después de eso, la cámara cae al suelo, y se ve algo, una sombra arrastrándose por las paredes. No tiene ojos, no tiene rostro, pero se mueve como si oliera miedo. La grabación se corta. Al día siguiente, sus mochilas aparecieron a la entrada de la cárcel, doblemente cerradas, como si alguien las hubiera dejado ahí a propósito. Los jóvenes nunca más fueron vistos. Ninguno. Desde entonces, nadie se atreve a tocar el altar, y mucho menos a bajar por el túnel, porque dicen que el túnel ahora respira. Se escuchan susurros, pasos y lamentos en la noche. Y no importa si lo sellan, no importa si lo cubren con cemento o hierro, siempre encuentra una grieta para que el aire salga. Aire frío, aire de muerte, aire de los que fueron enterrados vivos, y aún no descansan. Un historiador local escribió en secreto: ese túnel no fue cavado hacia afuera, fue cavado hacia algo, hacia un lugar que no pertenece a este mundo, un lugar que respondió, y atrapó a los vivos con los muertos. Hoy, el túnel permanece oculto, bajo tierra, bajo el altar, pero cada tanto, alguien dice escuchar una voz, no un grito, no un llanto, sino una voz clara, profunda, ronca, que dice: aún no salgo, pero estoy cerca. ¿Qué es lo que vive ahí abajo? ¿Quién respira desde las paredes? ¿Quién fue Kuapak y por qué lo invocan los que mueren? La cárcel de piedra aún guarda secretos, y el túnel es solo uno de ellos. Nunca te acerques a la cárcel de piedra el último día de octubre. Nadie sabe cómo empezó la tradición, solo que siempre alguien desaparecía esa noche. Un animal, un visitante, un curioso, un incrédulo. En la cárcel de piedra no hay ventanas, solo orificios antiguos donde antes colocaban antorchas, pero esa noche se ven luces adentro, luces que se mueven, luces que caminan, como si fueran almas buscando salir. El aire cambia, no es el mismo viento de siempre, es espeso, cae sobre los hombros, se mete en los huesos, y huele a lo que nadie quiere oler, a encierro antiguo, a humedad podrida,
a muerte no enterrada. Hay testigos que juran haberlo visto. A las 12 en punto, la reja principal se abre sola, oxidada, pesada, rechinando, pero se abre sin que nadie la toque. Y apenas se abre, se escucha lo primero, un lamento, pero no de una sola voz, sino de muchas. Dicen que se oye como si una multitud gritara al mismo tiempo, gritos apagados, sollozos, y entre ellos, un murmullo grave, continuo, sin pausas. No es un idioma común, parece una oración, una maldición, un pacto, algo que se repite cada año, para no ser olvidado. En esa noche, los perros del pueblo no ladran, huyen, se esconden, o simplemente desaparecen, y las vacas dejan de mugir. Los gallos no cantan, el pueblo entero cae en un silencio sepulcral, como si todos los sonidos fueran arrastrados por la cárcel. A veces, alguien nuevo llega al pueblo por esas fechas, algún turista despistado, un viajero curioso, y preguntan por qué la cárcel está cerrada. Los pobladores no responden, solo dicen, vuelve en noviembre, si puedes. Pero hubo un caso, del que nadie quiere hablar. Una familia entera acampó cerca del lugar, pensando que las leyendas eran solo cuentos para asustar a los niños. 5 personas, 2 adultos y 3 niños. Nunca se les volvió a ver. Solo hallaron sus tiendas destrozadas, y las huellas de sus zapatos, entrando a la cárcel, pero nunca saliendo. Esa noche, algunos dicen haber visto figuras altas en el techo del recinto, sombras con capas, cuerpos sin cabeza, y en la entrada, algo escrito con sangre seca. Este lugar no olvida. Y lo más escalofriante, los relojes no avanzan entre las 12 y la 1. Se detienen, todos, como si el tiempo también tuviera miedo. Esa hora es conocida como la hora de los encerrados, porque se dice que en ese momento, los que murieron dentro, salen, pero no para escapar, salen para buscar algo, una ofrenda, un nuevo alma, alguien que los reemplace. Y si no encuentran a nadie cerca, van hacia el pueblo. Bajo las puertas, se oyen pasos, puertas que tiemblan, sillas que se arrastran solas, voces que susurran nombres, nombres de personas que ya no están vivas, nombres que fueron borrados de las lápidas. Por eso, cada 31 de octubre, los pobladores se encierran, no rezan, no hablan, no miran por las ventanas, solo esperan que pase la hora maldita, y que la reja se vuelva a cerrar. A veces lo hace, otras veces, no, y cuando no lo hace, algo se escapa, y camina por las montañas, buscando a alguien que sí crea. ¿Y tú, que estás escuchando esto, crees que un lugar puede recordar tanto dolor? ¿Crees que una cárcel puede respirar odio y soltarlo solo una noche al año? Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por escuchar, pero prepárate, porque lo que vas a oír a continuación ha sido silenciado por más de un siglo. Durante años, los pobladores de Akira pensaban que esa cárcel de piedra fue construida por sus antepasados, pero lo que pocos saben es que esa cárcel ya estaba allí mucho antes de que el pueblo existiera. No fue hecha para encerrar ladrones, fue hecha para encerrar algo peor. En antiguos textos que solo algunos sabios lograron traducir, se menciona un punto de energía oscura, ubicado en las montañas altas del sur andino, donde se reunían antiguos chamanes, para sellar lo que nunca debía ser liberado. Ese punto coincidía con un lugar, el centro exacto de la cárcel de piedra. Allí, en lo más profundo de la estructura, donde ya no hay luz ni eco, hay una piedra, no más grande que un corazón humano, y esa piedra late, no por fuera, no con fuerza, sino con un pulso, constante, imperfecto, como si estuviera viva. Una expedición que se atrevió a ingresar hasta el fondo en los años 70, logró colocar micrófonos especiales, y lo que captaron no se puede explicar. No eran latidos, eran suspiros, respiraciones, y palabras en un idioma que no existe. Una mezcla de lenguas muertas, una voz que parecía surgir de dentro de la piedra. No fueron los abigeos los que maldijeron el lugar. Fue el lugar el que maldijo a quienes se atrevieron a vivir cerca. Los primeros pobladores lo sabían, por eso nadie se acercaba, pero con el paso de los años, la codicia creció, y lo que era un recinto sagrado, se convirtió en una cárcel humana. Los hombres jugaron a ser dioses, encerraron a otros como castigo, mataron sin juicio, y alimentaron esa piedra con dolor.
Porque cada grito, cada llanto dentro de esas paredes, no se pierde, se absorbe, se acumula, y la piedra se alimenta. No es un corazón, es un recipiente, una prisión, un alma atrapada, un demonio antiguo, una maldad que espera. Y lo más escalofriante es esto: esa piedra crece, cada año, 1 milímetro, como si estuviera gestándose. Los expertos que lograron medirla y jamás volvieron al lugar, dijeron que si un día llegara a alcanzar el tamaño de una cabeza humana, la estructura entera se agrietaría, y lo que está encerrado, saldrá. No será un espíritu, no será un espectro, será algo que nadie en este mundo ha visto, un castigo antiguo, una forma de venganza contra quienes se creyeron justicieros, y terminaron siendo más crueles que los condenados. Ahora entiendes por qué cada 31 de octubre, las puertas se abren solas. No es una coincidencia, es un ensayo, una prueba, como si lo que habita en ese centro estuviera probando sus fuerzas, midiera el miedo, sintiera el poder que ha ganado. Y si alguna vez llegas a visitar a Kira, y caminas cerca de esa cárcel olvidada, no pegues el oído a las paredes, no te acerques demasiado al suelo, y sobre todo, no pronuncies tu nombre en voz alta, porque si lo haces, esa piedra lo recordará, y cuando llegue el día, saldrá a buscarte. Ahora dime, ¿qué es más aterrador? ¿Un demonio encerrado durante siglos? ¿O el hecho de que fue el propio ser humano quien lo alimentó con odio, dolor y muerte? La cárcel de piedra no fue una cárcel, fue un altar, y el sacrificio aún no ha terminado.